a profundidad porque nos gusta que usted tenga toda la información, todos los panoramas posibles sobre los temas que son noticia. Hoy vamos a hablar de una temática que ha llamado bastante la atención y que es una tendencia que parece ir en aumento no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y son aquellas madres o mujeres que deciden ser madres a los 40 años o más. Una tendencia creciente, sobre todo por un tema de que las mujeres deciden primero ahora realizarse profesionalmente o personalmente antes de ser madres. Datos que arrojan las entidades de salud en nuestro país dicen que nacimientos por año, mujeres entre 40 años o más, fueron entre 1.600 y 1.800 durante el año anterior, y de esas más de 300 mujeres fueron mamás primerizas por primera vez a los 40 años. Vamos a ver la siguiente nota de nuestra compañera Milagro, que nos hace un contexto de todo el tema de los embarazos en mujeres mayores de 40 años. No es lo mismo estar uno embarazado joven, donde uno tiene todas las energías, ¿verdad? Y la salud. El hecho de tener un embarazo mayor a los 35 años constituye por sí mismo, la edad, un factor de riesgo que debe ser tomado en cuenta para un seguimiento. Si decides postergar tu embarazo, tu gestación a más de 40 años, creo que lo más importante es llevar muy estricto tu control de salud. Josefina está en su semana 24 de embarazo, de ENSO. Ella confiesa que a sus 41 años este embarazo la ha encontrado en una etapa diferente de su vida, sumado a diversos diagnósticos médicos como hipertensión y diabetes. Todo el sistema de uno, el cambio hormonal por el embarazo, más todas estas complicaciones, ha sido muy difícil llevar, es médico tras médico, control, internamientos, no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil. Los hijos se tienen jóvenes, los hijos definitivamente se tienen jóvenes, no solamente por la salud de uno física, también la salud mental, la estabilidad. No es lo mismo cuando usted tiene toda la energía en la juventud, a que usted en este momento, como en mi caso, yo tengo que atender 5, más mi embarazo, más mis complicaciones. Aunque los riesgos aumentan con la edad, los controles prenatales adecuados y las nuevas tecnologías han abierto paso a maternidades tardías más saludables y conscientes. De hecho, hay un proceso en el cual la mujer nace con una cantidad de óvulos específicos y ya durante la vida va a ir pasando por diferentes etapas que hacen que esos óvulos envejezcan, como todo proceso de envejecimiento del ser humano. Y de hecho eso es uno de los factores de riesgo, porque esos óvulos puede ser que no tengan la misma calidad que los óvulos cuando la persona estaba más joven, y eso constituye un factor de riesgo para que haya procesos que puedan llevar a malformaciones o alteraciones en el juego cromosómico de esos futuros bebés. Expertos recuerdan que la edad no define la capacidad de ser madre, pero sí exige información clara, atención oportuna y apoyo integral para garantizar el bienestar de la madre y el bebé. Una vez que tú decides postergarla, creo que debemos de tener un control muy estricto, tanto pregestacional, gestacional y postgestacional, porque el riesgo de complicaciones para estos embarazos es muy elevado por todas las patologías o enfermedades que podemos presentar desde antes de la gestación. Y el hecho de que nuestro cuerpo tenga que cambiar para albergar una nueva vida va a implicar que trabaje el doble, el triple, y va a exacerbar todas las patologías que teníamos antes de la gestación. Cada vez más mujeres en Costa Rica se convierten en madres después de los 40 años, una decisión que mezcla deseo, planificación y avances médicos que permiten embarazos más seguros. Sumado a los detalles que nos daba Milagro, hay que decir que también en los últimos 25 años las mujeres madres mayores de 40 años se triplicaron en nuestro país, lo cual muestra que en efecto es una tendencia pues bastante alta. Para hablar del tema y de todos los mitos, miedos que rodean este tema, vamos a conversar hoy con la doctora Mariel Soto, que es ginecóloga y se encuentra con nosotros vía Zoom para ayudarnos a conversar sobre este tema. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Nancy y a toda la audiencia de Extra TV. Realmente muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Solo que me cambió el nombre. Angie Cantillo para servirle. Perdón. No se preocupe. Doctora, veíamos en la nota que una de las cosas que más se hablan, incluso teníamos en la nota testimonios de mujeres que están actualmente embarazadas con más de 40 años, es el tema de los riesgos, que se vuelve un embarazo complicado. ¿Qué marca de que eso realmente pueda ser así? Si soy una mujer que toda su vida ha tenido una vida sana, alimentación saludable, una mujer que se ejercita, igual si soy mamá a los 40 años, ¿tengo el riesgo de un embarazo peligroso o es independiente de eso? Bueno, sí, es una pregunta muy válida. Definitivamente, y también por la nota que acabamos de ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, el proceso natural de envejecimiento de las células de nuestro cuerpo tiene una programación genética. Nosotros tenemos una edad en la que se produce almacenamiento de densidad mineral ósea, en la parte cardiovascular. A los 25 años y después comenzamos con un proceso natural, ¿verdad?, de pérdida de función metabólica paulatina. Pero definitivamente en los últimos años, tienes razón, se ha dado mucho más énfasis en los factores ambientales y su impacto sobre la genética de cada individuo. Eso se le llama medicina de precisión. Por ejemplo, un caso muy digamos, anecdótico en este sentido es las zonas azules, ¿verdad?, donde vemos personas que tienen igualmente edad, más de 60 años, pero conservan energía, conservan masa muscular, y entonces nos lleva a plantearnos también esta hipótesis. ¿Por qué algunas personas sí logran tener o conservar ciertas actividades a edades más avanzadas? Y definitivamente los estilos de vida sí impactan positiva o negativamente en esa genética. Entonces, si de toda la vida nosotros hemos tratado de llevar una vida saludable, evitando factores de riesgo como fumado, alcohol, alimentos procesados, alimentos con mucha carga calórica como los alimentos grasos o las comidas rápidas, y mantenemos estilos de vida saludable como hacer ejercicio, comer alimentos ricos en vegetales y en frutas, pues definitivamente nos encontramos con un grupo de mujeres que enfrentan esta etapa de una forma diferente, conservando mucho mejor su estado metabólico que sus contrapartes que no lo han hecho. Entonces, la epigenética, o sea, esa variación en los genes, gracias a los factores externos y a mi estilo de vida, sí impactan en la evolución de un embarazo completamente. Pero definitivamente, como les decía, el proceso de envejecimiento, el proceso natural de este desgaste metabólico celular, sí tiene que ver mucho con la división de cada célula, con el desgaste en el caso de los ovarios, de los folículos que más rápidamente responden a cada ciclo celular. Son, en teoría, óvulos que tienen mejor respuesta, mejor producción hormonal y por lo tanto de mantenimiento de un embarazo. Entonces, sí se ha visto que definitivamente aislado el factor edad sí contribuye con un resultado con un poco más de riesgo en cuanto a aumento de enfermedades propiamente del embarazo, como una preeclampsia, que es elevación de la presión del embarazo, o ya que traigan enfermedades metabólicas como hipertensión o diabetes previo a la gestación. Eso influye muchísimo en la evolución de estos embarazos. Justamente eso le quería preguntar, doctora, sobre los principales padecimientos o riesgos a los que suelen exponerse las mujeres que deciden llevar un embarazo después de los 40 años. El tema, por ejemplo, de la presión, diabetes, ¿son cosas que se pueden desarrollar meramente por el embarazo, o es que si yo tengo ya un padecimiento previo a estar embarazada también lo puedo heredar? Sí, ocurren ambas cosas. Tanto es mayor el riesgo de presentar una diabetes, digamos, pregestacional, pero de inicio en el embarazo, que son estados de mayor, digamos, desgaste metabólico para el cuerpo. Por supuesto, sí puede influir en que sea un gatillo, que sea como un momento de un factor desencadenante para que se pueda manifestar este problema en una paciente que ya tiene una genética
una herencia, ¿verdad?, de diabetes, o ya ha tenido factores ambientales de los que mencionábamos para desarrollar este tipo de patología o enfermedad. Pero también sí se ha visto que en mujeres mayores de 35 años la frecuencia de diabetes gestacional, que es una enfermedad con características diferentes a la diabetes mellitus, sí hay un aumento de riesgo en estas pacientes por iguales condiciones. O sea, la placenta, que es la que nos produce las hormonas durante el embarazo, produce una hormona que se llama lactógeno placentario, y sí se ha visto que estas pacientes presentan mayor predisposición a hacer diabetes gestacional. Doctora, desde su experiencia, porque usted claramente trata con mujeres todos los días en periodo de gestación y demás, ¿realmente es un tema de realización personal o profesional lo que está haciendo que las mujeres se inclinen cada vez más a tener embarazos en una edad madura? Sí, creo que definitivamente varios factores nos están inclinando a nivel mundial hacia esa decisión o planificación de vida. Definitivamente el contar con anticonceptivos hormonales que nos permiten con una alta probabilidad evitar un embarazo ha influido muchísimo en esta posibilidad de planificar la maternidad. Y posteriormente sí, la opción o la posibilidad de que las mujeres comiencen a optar por carreras universitarias, optando también por puestos cada vez más altos en los trabajos, ha hecho que las pacientes decidan primeramente este proceso de realización personal, inclusive de planificación responsablemente de su maternidad, porque muchas toman la decisión de estar en un estado económico, social determinado para ¿verdad?, poder ser madres. Ha llevado a la decisión de estas mujeres de ser mamás luego de los 40 años. Esto se ve muchísimo en países desarrollados, en países que las mujeres tienen ya alta tasa de estudios de grado y posgrado. Y Costa Rica, pues sí, bien es cierto, somos países en vías de desarrollo, tenemos parámetros de salud y educación como un país desarrollado. Entonces, sí estamos viendo cada vez más este tipo de comportamientos en las mujeres costarricenses. Ahora, doctora, ¿hay algún tipo de estudios, exámenes que yo me debo hacer si yo sé que ya tengo 40 años y tengo la intención de ser mamá? ¿O es algo que definitivamente, no sé si llamarlo así o si estará correcto, es suerte de cómo me vaya a ir en mi proceso de gestación? Sí, definitivamente nosotros queremos hacer una planificación de nuestra maternidad luego de los 40 años y ese es nuestro plan de vida. Definitivamente es mejor anticiparnos a ese momento. O sea, sí se ha demostrado que el control de la salud durante este periodo pregestacional es sumamente importante para un resultado con mejores índices en el embarazo en mujeres mayores de 40 años. Lo que hablábamos en cuanto a estados metabólicos, estados hormonales, y también podemos medir la capacidad de ese ovario de poder responder hacia un estímulo para lograr después un embarazo. Mira qué tanta cantidad de folículos me quedan, podemos nosotros medirlo indirectamente a través de ciertas hormonas. Y para esto, pues mis compañeros, colegas infertólogos, pues son expertos en el tema. Si alguna, pues tiene esa inquietud, yo sí las insto a que por favor se acerquen a alguno de los compañeros para que puedan, por favor, ser evaluadas, para que podamos resolver ese plan de la mejor manera posible. Doctora, otro de los temas definitivamente es el tema de la lactancia en mujeres maduras. Y antes de hacerle las preguntas, quisiera que justamente veamos otra nota de nuestra compañera Milagro al respecto para después venir a hacerle las consultas. Labor de parto y lo que sigue pues sería la esto ya nada más para sacarlo, pero...
2024, 1.697 mujeres de 40 o más dieron a luz en el país. Según el INEC, de ellas 319 eran madres primerizas, reflejo de una tendencia creciente hacia la maternidad tardía. El parto puede ser natural si no existen complicaciones. La cesárea no es obligatoria por la edad, pero sí recomendada en casos con hipertensión, diabetes gestacional u otros factores de riesgo. Bueno, entonces aquí estamos ante la atención de un parto vaginal. Hablando específicamente de los riesgos o del parto de una mujer mayor de 40 años, pues la mayoría de los riesgos se ven desde el embarazo o previos al parto, pero también en la labor de parto hay algunas consideraciones especiales que hay que tener. Específicamente durante el parto, pues si la labor progresa normalmente no hay ninguna complicación, pero sí en pacientes mayores de 40 años pues tenemos una mayor tasa de partos por cesárea, esto es por múltiples indicaciones, a veces por indicaciones de diagnósticos previos al embarazo, como hay más enfermedades crónicas en personas mayores de 40 años. En un proceso de parto completamente normal como este que estamos viendo, no es necesario hacer ningún tipo de movimiento o acción para sacar el bebé a la fuerza, por decirlo así. Que hay que tener alguna precaución también es que las pacientes, sobre todo las pacientes mayores de 40 años, pues también pueden fatigarse un poco más rápido. Entonces, el acompañamiento a la paciente en el entendido de que tenemos que irle diciendo cuándo pujar, cuándo no pujar, que puje únicamente con las contracciones, pues también es algo que nosotros desde nuestra labor tenemos que hacer. En cuanto a la lactancia, no hay impedimentos físicos por la edad. Este es el caso de Eloísa, quien tuvo a sus 3 hijos en edad de alto riesgo y finalizó su lactancia a los 45 años. Los partos fueron partos vaginales, los 3. En el último, el médico me recomendó una posible cesárea si yo lo tenía bien. Yo le dije, si es necesario, pues sí, si no, parto normal. Y los 3 fueron parto normal y los 3 fueron amamantados 100%. 2 años cada uno de los niños mayores y Victoria, que fue la última, amamanté 3 años. O sea, terminé de amamantar a los 45 años. Los especialistas mencionan que el proceso de lactancia es igual de beneficioso a los 40 que a los 20 años y está protegido por normas laborales y de salud pública. Científicamente, las organizaciones internacionales como Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, no comprueban que hay una influencia entre la edad y la producción de leche materna. Y para aquellas mamás que por condiciones médicas no pueden llevar a cabo la lactancia materna, pues que no se desanimen, ¿verdad? Que esto no tampoco las haga creer que no son buenas, ¿verdad? O que no llevan una maternidad al éxito, porque la maternidad no se mide con el proceso de lactancia. La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con guías clínicas que garantizan atención integral en el embarazo, parto y posparto. El enfoque de parto y lactancia es individualizado y busca reducir riesgos sin limitar derechos. Y lo primero que hacemos, la persona que recibe el parto, revisar que el bebé reaccione bien. Doctora, según estábamos viendo en la nota que teníamos, teníamos el testimonio de una mujer que dice que dio lactancia hasta los 45 años de edad y que no hay ningún problema. ¿Hay factores específicos que puedan incidir en que esa posibilidad para algunas madres maduras se pueda limitar? Dirás que no hay ninguna contraindicación, no se ha visto que influya la edad en la producción de leche. Sí, definitivamente la lactancia y la lechita materna es la mejor comida para el bebé, independientemente de la edad. Entonces, si hay deseo de dar de mamar o de lactar, están en la libre disposición de hacerlo sin ningún riesgo aumentado para la madre ni para el feto. Eso es algo importante. Muchas veces se creen mitos, ¿verdad?, de que la leche de la mamá mayor de 40 años no es tan buena calidad como aquella mujer de menos de 30. Eso en realidad es un mito. Siempre la leche materna va a ser el mejor alimento para el bebé. Y como bien decía la nota, o sea, sí, no se puede, por diferentes razones, estrés personal, diferentes enfermedades, no hay posibilidad de dar de mamar. Tampoco tiene que ser un factor que determine que la paciente se sienta menos madre o no. Gracias a Dios ahora hay fórmulas para poder rescatar a esos bebés y lo hacemos
con mucha tasa de éxito, pero por supuesto la parte del apego, la parte de pasar esos nutrientes especiales, específicos para el ser humano, la parte de protección contra enfermedades, con esos anticuerpos que tiene la leche materna, pues definitivamente se mantiene en mujeres mayores de 35 y 40 años. Doctora, una de las preguntas más frecuentes en un programa de radio que teníamos un día de estos y que hablamos un poquito del tema, era con respecto a el tema de los óvulos o material genético que envejece, que era un tema que veíamos incluso en la primera nota cuando recién iniciamos el programa. Una de las preguntas que más recibí es que si bien está comprobado que el tema de óvulos o material genético en las mujeres puede envejecer, si sucede lo mismo en el caso de los hombres, porque siempre se ha dicho, bueno, las mujeres tienen su edad un poco más limitada al querer ser madres, pero un hombre puede ser papá a cualquier edad. ¿Se pierde también la calidad del material genético en los casos de los hombres? Hay menor pérdida porque el espermatozoide sí tiene un recambio mucho más rápido que el óvulo de la mujer. El semen puede recambiar prácticamente cada 3 días. Se genera un esperma nuevo. Ya la fase en la que está el espermatozoide es una fase todavía más temprana que en la que se encuentra el ovocito, que es digamos la molécula genética del óvulo. Entonces sí es un poco diferente en el hombre que la mujer. Totalmente igual lo vemos con la parte hormonal. El hombre generalmente su andropausia, que se llama el periodo, digamos, de depresión, de producción hormonal en el hombre, se da hasta 10 o 15 años más tardío que en la mujer. Entonces sí varía bastante, sí es diferente en el hombre que en la mujer. Doctora, y justamente ahora que usted me anunciaba lo de la andropausia, también es otra de las consultas que nos hacían bastante, y es si el tema que una mujer sea madre a los 40 años o más, ¿tiene algún efecto directo sobre los síntomas que pueda presentar sobre su menopausia? No hay estudios en realidad que asocien embarazos en mujeres mayores de 40 años con menopausias más tempranas. No se ha podido encontrar ninguna asociación. Y bueno, en realidad pues tiene su lógica en cuanto a la parte hormonal, porque en realidad es simplemente una pausa que se hace en los periodos de ovulación, pero una vez que se retoma el ciclo ovulatorio normal, no se ha visto que eso sea un factor para extender la edad en la que se presenta la menopausia, ni que se adelante. Entonces, en este momento no podemos atribuir un embarazo de estos con menopausias tempranas o más tardías. Ahora, doctora, ¿es una recomendación para aquellas mujeres que dicen, bueno, definitivamente yo, joven, no quiero ser mamá, es algo que quiero postergar y demás, el tema de congelar los óvulos? Y quisiera que hablemos un poquito sobre, además, los cuidados y recomendaciones al respecto. Ok, bueno, en el país, de hace unos años para acá, ya contamos a nivel privado con laboratorios que ofrecen este servicio, ¿verdad?, de congelar los óvulos, pero el proceso de extracción sí debe ser hecho por un especialista, por un injertólogo, porque normalmente no se congela un óvulo solamente, se congela un grupo de óvulos, porque entre mayor cantidad tengamos, mayor posibilidad de éxito en una posible fertilización in vitro. Entonces, usualmente, cuando hay extracción de los óvulos, tiene que pasar un proceso de estimulación el ovario a través de estímulos hormonales, ya sea con tratamientos externos o inyectados, en el que se sobreestimula el ovario para que comience a activarse varios óvulos en ambos ovarios. Una vez que esto ocurre, por medio de diferentes procedimientos, usualmente percutáneos, eso significa que no hay necesidad de abrir necesariamente el abdomen de la madre ni hacerlo por laparoscopía, que es el medio que se utiliza también para poder extraerlos a través de una cámara interna, ¿verdad? Se puede extraer de 20 a 50 óvulos. Eso es lo recomendable para tener un
pool suficientemente grande y posibilidades aumentadas en un futuro para que puedan posteriormente ser estudiados esos óvulos. Entonces, normalmente ese proceso pues sí tiene sus diferentes complicaciones, que eso es súper importante, los consentimientos informados para que las pacientes sepan los pros y los contras de cada procedimiento. Eso casi siempre tiene que ver con la parte hormonal, ¿verdad? Porque la sobreestimulación también del ovario produce producción excesiva de hormonas transitoriamente mientras esté en el proceso. Entonces, tiene que ser controlado por un especialista. Y posteriormente de esa extracción, pues el proceso de congelamiento lo hace en un laboratorio. Y esto generalmente lo hacen con nitrógeno líquido, y este gas tiene la posibilidad de congelar rápidamente y mantener los procesos biológicos en stand-by, o sea, parados, para que no haya envejecimiento de esa célula. Es como una criopreservación, una preservación en frío. Entonces, lo llegan a congelar a menos de 100 grados centígrados, menos de 150 grados. Y se puede mantener por un periodo indefinido de tiempo. En realidad, eso depende mucho, pues, sí, del plan de cada paciente, de la parte, sí, definitivamente económica a nivel privado. En la caja, pues, en realidad se puede realizar, pero lo hacen en ciertas pacientes que tienen ciertas condiciones como la endometriosis y pues sí, es un proceso en este momento todavía que no ha arrojado mayor aumento de riesgo para las pacientes en cuanto a que esos óvulos sean, que sufran, digamos, procesos de desgaste o algún comportamiento anormal. Entonces, sí, generalmente este proceso se recomienda, si se va a hacer en mujeres menores de 35 años, porque ya que vamos a plantearnos ese proceso, pues que sea con los mejores resultados posibles, y definitivamente los óvulos en mujeres menores de 35 años son óvulos que han demostrado, como les decía, mayor respuesta a nivel de división celular y de estímulos hormonales, ¿verdad? Entonces sí, esas serían como las recomendaciones en el caso de las mujeres que quieren hacer preservación de los óvulos. Ahora, doctora, por todos los casos que usted nos mencionaba, si yo tengo ya 40 años, bueno, 35, por ahí, estoy ya planteándome el tema de la maternidad y demás, como profesional, ¿cuál es la recomendación? Tratar de llevar el proceso lo más natural, digamos, entre comillas, posible, es decir, con una fecundación normal, o va a depender de cada caso clínico que el médico nos indique, mejor procedamos a la congelación, más o menos cuáles son esos factores que podrían incidir para tomar una de esas decisiones. Bueno, definitivamente el médico, primero que todo, debe respetar el deseo de la paciente. Creo que eso es una parte ética muy importante. La decisión de mi plan de vida es muy propio, ¿verdad?, de cada persona. Entonces, nosotros estamos también en un proceso de acompañamiento. Sí, por supuesto, necesitamos informar siempre sobre todos los pros y los contras en cada caso. Como les mencionaba antes, la medicina de precisión nos ha hecho individualizar los casos. Entonces, sí, definitivamente es una paciente que tiene factores de riesgo, que está planteándose un embarazo. Es súper importante que sepa todas las posibilidades en cuanto a complicaciones que pueda tener, o también tasas de éxito, ¿verdad? Porque no solamente vamos a hablar de las partes negativas. Sí, es muy importante saber que si nosotros traemos una enfermedad crónica de base, definitivamente eso nos va a aumentar el riesgo de otras complicaciones. Por ejemplo, llámese hipertensión arterial, llámese hígado graso, llámese diabetes gestacional o diabetes mellitus, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, o enfermedades autoinmunes que muchas veces no conversamos, que es, por ejemplo, una paciente con lupus. Sí, definitivamente son factores de riesgo para un embarazo, y eso es importante saberlo. Ahora, sacando el grupo de pacientes que quieren o planean un embarazo, también tenemos que hablar acerca de los casos en los que ya vienen pacientes embarazadas por cuestiones de, muchas veces, de olvido, de
pastillas, o que sí, como mencionaba la nota, pacientes que ya han tenido hijos y desean algún otro hijo en este momento. Entonces, sí, en esos casos es súper importante individualizar. No es lo mismo una primigesta o una paciente con un primer embarazo a los 40 años que una que ya ha tenido 2 o 3 hijos y este es su tercer o cuarto hijo, ¿verdad?, a los 40 años. Entonces, son muchas los diferentes aspectos que tenemos que tomar en consideración, porque en muchos casos todo este tipo de información hace que sí haya un aumento de riesgo de complicaciones. Como mencionaban el asunto del parto, generalmente mujeres mayores de 35 años, con solamente el factor edad, aumenta el riesgo o la posibilidad de tener niños mayores de 4 kilos o macrosómicos, que se puede complicar un parto. Y también en pacientes multíparas, pacientes que tienen más de 3 hijos, también pasa la misma situación. Por eso es importante individualizar y ver qué factor presenta cada paciente para poder hablar ampliamente sobre qué se puede esperar positivo y negativo en cada caso. Ahora, doctora, ¿hay ya información, estudios que digan si en las mujeres mayores de 40 años que utilicen el método de congelar sus óvulos, sería más complejo o menos exitoso poder llegar al proceso ya de la gestación, parto y demás con éxito? ¿Tiene algo que ver la edad en ese tipo de procedimiento específicamente? Sí, definitivamente sí tiene que ver la edad. Para uno poder albergar un producto de la gestación, ¿verdad?, una concepción o una unión de un óvulo con un espermatozoide y la división celular posterior, se ocupa una preparación para el útero, ¿verdad? Todo esto es a través de ciertas hormonas que se utilizan para preparar un embarazo, un útero para un embarazo, perdón, y sí, la edad influye en qué tanto responda o no una paciente. Sin embargo, como bien lo decía la nota, cada vez estamos ante nuevos medicamentos mucho más específicos, con mejor respuesta, y también ante una población más informada, que eso es muy importante. Cada vez se da más importancia a los estilos de vida saludable, al consumo de verduras y vegetales, como les decía, a la utilización de ciertas vitaminas antioxidantes que nos pueden dar un perfil mucho más seguro de la parte metabólica de cada mujer, y eso nos aumenta las tasas de éxito. Entonces sí, definitivamente, a pesar de que sí se tiene que tomar en cuenta la edad, en este momento no es un factor completamente negativo. Depende mucho del estado metabólico de la paciente, de su estilo de vida saludable que pueda estar llevando, y también del tipo de manejo que se le dé a cada caso. Definitivamente, doctora, al ser un tema médico y tan específico, cada caso va a depender del profesional que lo evalúe, y en el programa intentamos dar respuesta a las preguntas o mitos que tanto nos han hecho llegar desde que estamos conversando de este tema. Y otro tema es claramente pues el tema psicológico en la mujer que va a ser madre o que decide ser madre a los 40 años o más, pero eso es un tema que quiero que abordemos después de esta breve pausa comercial que vamos a hacer, doctora, y ya seguimos conversando. De la tarde, qué gusto que nos pueda seguir acompañando aquí en Asiento Extra por medio de Extra TV y también los 92.3 de Extra Radio. Recuerde que usted también puede repasar este y todos los programas de Asiento Extra en nuestra página web diarioextra.com, donde puede repasar tanto Asiento Extra como toda la programación de televisión y radio para que pueda repasar cada uno de los detalles y tomar nota de lo que a usted le interesa. Si nos viene sintonizando, le cuento que estamos hablando del tema de embarazos en mujeres de 40 años o más, una tendencia que se está incrementando en nuestro país y en el mundo. Durante el 2024, más de 1.600 mujeres mayores de 40 años dieron a luz en nuestro país. Más de 300 de ellas eran mamás primerizas. Hemos hablado un poquito sobre los riesgos, sobre los mitos y verdades con respecto a la gestación en edad madura. Y vamos a conversar, seguimos conversando con la doctora que nos está acompañando el día de hoy, la doctora Mariel Soto, ginecóloga, que nos ha ayudado a abordar este tema. Y como les hemos dicho, hemos abordado varias temáticas
temáticas. Ahora vamos a hablar un poquito también de la salud mental en las mujeres que deciden ser madres a los 40 años o más y los perjuicios que también enfrentan como sociedad. Vamos a ver un poco de todo el detalle en la siguiente nota y ya seguimos conversando. Tal vez no lo tenía tan planeado. Sin embargo, cada vez más mujeres rompen estereotipos y abrazan la maternidad con madurez y determinación. Sí, la maternidad es una decisión muy individual de cada mujer. ¿Qué beneficios podemos encontrar de una mujer que decide su maternidad en edades tardías, más de 35 años, que usualmente es una mujer que ya ha completado su vida profesional, ya es una mujer realizada, más estable económicamente, emocionalmente, incluso tiene una madurez emocional diferente para llevar a cabo su proceso de embarazo y su proceso de maternidad. Sin embargo, sí encontramos riesgos biológicos, como les mencionaba anteriormente, mayores complicaciones tanto para ella como para el producto de la gestación para su bebé. La clave, aseguran los psicólogos y ginecólogos, está en acompañar estos procesos con contención emocional, seguimiento médico integral y una sociedad que respete la diversidad de caminos hacia la maternidad. Doctora, como siempre, creo que cualquier decisión que uno tome en la vida, pues tiene opiniones externas, ¿verdad? Y sobre todo, creo que como mujeres todavía estamos más bajo la lupa, que cada paso que damos siempre hay alguien que quiera opinar. Tomar la decisión de ser madre no es cualquier cosa, cuando uno toma la decisión, pero sobre todo cuando llega de manera inesperada, supongo yo, también hay un conjunto de emociones que, ¿verdad?, que se discuten ahí entre la felicidad si lo estaba esperando o el conflicto de no lo quería o no lo estaba esperando, no lo planifiqué. El acompañamiento psicológico es necesario en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Sí, Nancy, definitivamente, como decía la nota, sí hay que hacer una separación muy grande entre un embarazo que más bien ha sido buscado y planeado en esa sorpresa, ¿verdad? Después de los 40 años, donde más bien muchas mujeres ya completaron su maternidad, su proyecto de vida y no están en otro momento de su vida y no desean o no planean ese embarazo. Sí, definitivamente yo considero como profesional y en la práctica clínica uno lo ve, en ambos casos es muy necesario utilizar las vías o el acompañamiento de profesionales o al menos una amiga, una contención importante familiar, porque siempre va a haber esa crítica, siempre va a haber inclusive cierto menosprecio, cierto inclusive achaque de irresponsabilidad de parte muchas veces hasta de profesionales, ¿verdad?, de diferentes áreas. Entonces, sí a nosotros pues, nos ha tocado hacer mucha contención psicológica en estos casos, ¿verdad? En ambos casos. Sí, definitivamente aún nos falta mucho por recorrer en este aspecto en nuestro país. Siempre hay críticas y muchas veces, lastimosamente, de nuestras mismas mujeres, ¿verdad?, hacia otras. Y creo que es súper importante informarnos acerca de esto. Yo creo que en todo siempre hay pros y contras. Definitivamente, mujeres jóvenes, pues sí, tienen, como decía la nota, tal vez sienten que tienen más energía para afrontar diferentes procesos de no dormir en las madrugadas, etcétera. Pero si bien cosas muy positivas que tiene ser madre después de los 35 años, son mujeres que están en otro momento de su vida, tal vez mucho más madurez psicológica, madurez emocional, madurez en cuanto a planificación y capacidades importantes que son útiles para la maternidad, de cómo me organizo, ¿verdad?, en mi tiempo. Son cosas muy positivas que tienen las mujeres mayores de 35 años que deciden ser madres. Son mujeres mucho más comprometidas cuando han elegido ser madres a esa edad. Y en el caso de las mujeres que más bien se llevan esa sorpresa en este proceso, pues definitivamente el acompañamiento de parte del ginecólogo, de parte de personales de la salud, psicólogos, clínicos, psiquiatras, nos puede dar mucho apoyo, muchísimo apoyo, porque son mujeres que necesitan que se les dé tranquilidad, que se les despejen muchas dudas, que provoca muchas crisis de ansiedad este tipo de procesos, y hay que darles contención en un primer plano, inclusive en el mismo momento en la consulta. Y sí, definitivamente es un proceso difícil en cuanto a carga emocional,
en cuanto a sentimientos que pueda provocar positivos y negativos, ¿verdad? Como les decía, mucha alegría por un lado, mucha ansiedad y zozobra y dudas al respecto por otro lado, y de esos mitos también que hay alrededor, ¿verdad? De que la vecina le dice, uy, bueno, mira, entonces al final vas a tener un niño con síndrome de Down, y todo ese tipo de cosas que le agregan una carga al ya de por sí el proceso normal de la maternidad, que es un proceso de espera de 9 meses, ¿verdad? Es siempre uno estar con ansiedad y preocupación de que todo salga bien. Y, perdón, creo que es muy importante que la mayoría de la población se informe antes de emitir juicios, antes de emitir algún tipo de diagnóstico, emitir un comentario al respecto. Más bien ocupa todo nuestro apoyo de parte de nosotros como amigas, como inclusive familia, ¿verdad? Y también, por supuesto, desde el punto de vista como profesional, yo creo que de parte de los colegas ginecólogos debe haber siempre mucha ética con respecto a estas pacientes. Como les decía, es una decisión muy personal de cada mujer, y debemos respetarla, debemos acompañarla, debemos informarles acerca de los pros y los contras en cada caso, pero debemos acompañarlas, no producirles mayor ansiedad, ¿verdad? Sí, definitivamente puedes dar la información de una manera muy neutral, sin meterles miedo, sin meterles a más angustia, y por supuesto, pues la ayuda, como les decía, psicológica, me parece que en estos casos es esencial. Doctora, aquí definitivamente aplica ese dicho que dicen, si usted no tiene nada bueno que decir, entonces mejor que ni diga nada, ¿verdad? Correcto. Hablamos también de, doctora, la recomendación de si esa ayuda o ese acompañamiento psicológico profesional debe extenderse incluso más allá del periodo gestacional, sobre todo por lo siguiente: la mujer está cerca también a otro cambio en su organismo, que es el tema, por ejemplo, ya se me olvidó el nombre, tal vez usted me ayuda. ¿Menopausia? Después de los 40 años, gracias, de la menopausia, correcto. Y eso también trae muchísimos cambios hormonales, ¿verdad? Mentales, físicos, y la mujer está pasando por ese montón de cambios, mientras que al mismo tiempo sigue experimentando, y sobre todo si es mamá primeriza, otro montón de emociones más, y puede llegar incluso a darse temas de depresiones que son complicadas de abordar. Sí, es más frecuente encontrar, según los estudios, las tasas de depresión postparto en mujeres que han planificado más su maternidad con mucho más información, y en caso de que sea el primer embarazo, que en pacientes más jóvenes. Se cree que se debe a muchos factores, pero principalmente que son personas mucho más informadas, personas que están más acostumbradas a tener el control de todo por mucho tiempo. Y pues sí, definitivamente la maternidad es algo muy maravilloso, pero que nos llega a trastornar totalmente, ¿verdad?, nuestro día a día. Es una nueva etapa en la que nosotros tenemos que volver a replantear muchas cosas y poder nuevamente priorizar o cambiar las prioridades. Entonces, sí, pues se ha visto una tasa mayor de depresión postparto. Entonces sí es esencial totalmente que durante el control gestacional, que es el control prenatal que se hace mes a mes con el ginecólogo, si el colega pues pregunte acerca de estados de ánimo, la paciente se siente en la confianza de poder comentar su estado de ánimo: me siento más triste, me siento muy angustiada. Hay ciertos indicadores que podemos nosotros encontrar en una paciente que tiene mayor predisposición. Por ejemplo, si en la casa hay antecedentes, o en la familia hay antecedentes de depresión postparto, depresión mayor, que no tienen nada que ver con embarazos, puede aumentar el riesgo de que esta paciente presente depresión postparto, y definitivamente no esperar inclusive al postparto para poderla referir o iniciarles tempranamente un medicamento para evitar eso. Y en estos casos que se puede dar un acompañamiento o hablar con la familia para que esté cerca, para dar tanto apoyo en la parte de ayuda, en cuanto a la parte de atención del bebé, de que esa mamá pueda descansar.
también en la parte emocional, ¿verdad? Si se ve que la madre presenta mucho llanto fácil, pues definitivamente no esperar, no normalizar eso y buscar una ayuda profesional, porque puede ser la diferencia entre un desenlace más tórpido o una resolución del caso. Doctora, una pregunta que nos hacen muchísimo, que había olvidado hacérsela, es sobre el tema de la mortalidad en embarazos de mujeres mayores de 40 años. ¿Qué tan común es o realmente son casos aislados? En realidad la mortalidad a nivel mundial sigue dando todavía más en países subdesarrollados en mujeres jóvenes, pero se cree que es porque la gran mayoría de los embarazos y partos de término se dan en esta población. En realidad también volvemos a lo mismo, si es un parto y un embarazo que ha sido planificado y que se ha llevado su control estricto y muy minucioso con el especialista, pues en realidad no se ha visto que hay un aumento de riesgo de mortalidad materna ni neonatal. Pero por supuesto que la presencia de estas enfermedades que nos complican o son factores de riesgo obstétrico, como la preeclampsia o la diabetes gestacional, pues pueden, si están presentes, aumentar la posibilidad de un desenlace no esperado, ¿verdad?, en estos casos. Entonces, sí, definitivamente el seguimiento más estricto, más cercano de estos pacientes hace la gran diferencia en cuanto a los resultados. Pero en grueso, en lo que es estadística, siguen habiendo más muertes en mujeres en edades más tempranas. Doctora, el caso de las cesáreas, que incluso una de las mujeres nos conversaba en su testimonio, en las notas que veíamos, da a depender de cada paciente, de su expediente médico, supongo, pero desde su punto de vista como profesional, en el caso de las mujeres mayores de 40 años, ¿es siempre la mejor recomendación o definitivamente si la mujer tiene las condiciones óptimas de salud, puede ser un parto vaginal sin ningún problema? Sí, si las condiciones son óptimas, en realidad no hay ninguna contraindicación para que una mujer que desea un parto vaginal lo pueda tener. De hecho, en este momento siguen teniendo menos complicaciones en un parto vaginal que en un parto por cesárea. Sin embargo, muchas veces nos topamos con que ese proceso de ansiedad que se ha generado por alrededor, ¿verdad?, de comentarios, por diferentes angustias internas, puede llevar a la decisión de una cesárea en esta población. Pero sí, definitivamente, si la paciente se informa, si tiene un compromiso de parte de su médico tratante, si la evolución ha sido adecuada en los controles prenatales, si el peso fetal es adecuado, menos de 4 kilos, esa paciente con una buena exploración, que no tenga contraindicaciones, puede perfectamente tener un parto vaginal sin riesgo, si es la decisión de ella. Doctora, ¿y qué tan frecuente suele ser el tema de los nacimientos prematuros? En general, la presencia de partos prematuros se mantiene muy similar en mujeres menores de 35 años, porque se ha visto que la causa de este tipo de partos no está directamente relacionada con la edad. Entonces sí, en realidad sí hay presencia de partos, eso no lo hemos, prematuros, eso no se ha podido disminuir a nivel mundial, pero el tipo de causas que provocan este tipo de situaciones, de tener que, ya sea por cesárea o por tener que recibir una labor de parto prematura, sí no tienen en este momento que ver con la edad. ¿Los abortos espontáneos tiene algo que ver la edad o tampoco? Sí, los abortos sí. Los abortos espontáneos sí, se ha visto que hay un aumento de 2 a 3 veces de riesgo en las mujeres mayores de 40 años. Y esto definitivamente es porque, como mencionábamos, los óvulos sí no son, y los ocitos, que son las células reproductivas, no pues tiene la misma edad de la mujer, ¿verdad? Entonces son ocitos que tienen una capacidad de división de las células un poco diferente que hace 10 años atrás. Entonces la gran mayoría de las alteraciones que producen abortos en menores
de 12 semanas de alteración en la replicación celular. Y como esta está afectada, pues definitivamente sí hay una relación directa con edad junto con el aumento de tasa de abortos. Normalmente, nada más para que tengamos este dato, en mujeres en menores de 35 años las tasas de abortos son un 12% sin que haya una enfermedad como tal, pero sí se ven aumentadas 2 veces en mujeres mayores de 40 años. Entonces sí puede haber, eso es súper importante que el médico comente con la paciente si puede haber aumento del riesgo de abortos en esta doctora, población. Y para ir finalizando, ¿mito o verdad de que la edad incide en que el bebé pueda tener algún tipo de problema cromosómico, por ejemplo, síndrome de Down? Definitivamente ya está escrito hace algunos años que la edad también tiene que ver, por la misma razón que mencionaba anteriormente en cuanto a división celular, con la aparición de trisomías, que son alteraciones en los cromosomas en cuanto a número, y la más frecuente es el síndrome de Down. Sin embargo, no es como la gente piensa, o sea, no es que de 100 embarazos, 50 van a tener síndrome de Down. Si bien es cierto, hay un aumento del riesgo en la población general, no es ni siquiera un 1% de la población. Estamos hablando de que usualmente en edades de entre más o menos 20 y 35 años el riesgo es 1 en 1000 y en mujeres en esta etapa de 40 a 45 es 1 en 106 nacimientos. O sea, sí hay un aumento de la frecuencia, pero no es más de un 1%. Entonces, sí es un mito de que de 100 embarazos, pues la gran mayoría van a salir alterados. La gran mayoría salen bien, esa es la verdad. Entonces, eso en realidad sí es un mito para las pacientes, ¿verdad? Que esa es su angustia, una de las angustias principales en el momento de saber que están embarazadas mayores de 40 años. Y es importante aclarar que tenemos más chance de tener un bebé sin esta alteración que con esta alteración. Si después de los 45 años el riesgo sí aumenta muchísimo, ya se vuelve 1 en 35, ya pasamos entonces a porcentajes ya más elevados, y entonces en estos casos sí es súper importante que la paciente sepa y hacer un tamizaje correcto del primer trimestre para ver si está en riesgo de tener un bebé con trisomía. Doctora, le agradezco muchísimo por su tiempo, por aclararnos y despejarnos tantas dudas que pues, nos han compartido los oyentes y televidentes por medio de nuestro WhatsApp con respecto al tema. Así que muchísimas gracias, porque sé que además no está al 100% de salud, así que le agradezco todavía el esfuerzo doble por poder acompañarnos y aclarar todas las dudas y consultas al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nancy. Angie. Muchísimas gracias a todos los oyentes y televidentes que nos acompañaron durante este programa de Asiento Extra, como siempre haciéndole la invitación para que nos sintonice todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde y que tenga una bonita tarde.